Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, un práctico de estadística en Excel acerca, en este caso, de las cantidades de sodas consumidas por persona durante un mes. En este caso, por ejemplo, una persona consumió 7 sodas, otra persona consumió 19 sodas, otra persona 28 sodas, otra persona 37 sodas, así, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una tabla completa de distribución de frecuencias, como pueden ver, todas las columnas. También vamos a hacer los respectivos gráficos, las interpretaciones y también los estadígrafos, como C, media, mediana, moda, desviación estándar, desviación media, varianza, coeficiente de variación, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer como van a ser datos agrupados, puesto que se encontrarán dentro de una tabla de la forma tradicional. O sea, a lo que me refiero es que no vamos a usar las fórmulas directas como ser acá. Si vamos a entrar acá, por ejemplo, ve la parte de estadísticas y salen varios. Pero lo que pasa es que esto normalmente se usa para estos estadígrafos, se utilizan normalmente para datos no agrupados y vamos a trabajar con datos agrupados nosotros, puesto que vamos a hacer la tabla. Entonces creo que era necesario que hiciera esa aclaración en un comienzo, así que bueno, podemos empezar. Lo primero que buscábamos era el rango, ¿no? Rango, y el rango, no nos olvidemos que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. O sea, 37 menos 7, en este caso sería 30. Luego buscábamos el número de intervalo, que es igual a 1 más 3.33, eso que te multiplica al logaritmo del tamaño de la muestra, que en este caso son 36 números. Eso me sale 6,18 y lo redondeamos a 7 porque recordemos que en estadística no se puede perder información. Luego buscamos el ancho de clase. Y el ancho de clase, recordemos que es el rango entre el número de intervalos ya redondeados. O sea que sería 30 entre 7. Entonces 4.28 redondeamos a 5. A continuación esta parte es opcional, pero voy a centrar para que se entiendan mejor los datos. Entonces, ¿qué significa este 7? Significa que nuestra tabla va a tener 7 filas. Entonces copiamos la primera y la segunda y simplemente lo jalamos hasta el 7. El límite inferior va a ser el número más pequeño que hay en el rango de datos que tengo, o sea, el 7. Y a ese 7 le vamos a sumar un ancho de clase que es 5. 7 más 5, 12. Luego anoto el 12 aquí abajo y le sumo también un ancho de clase, o sea, 12 más 5, 17. Lo que hago a continuación es agarrar los 4 y lo lanzo hacia abajo, para que no pierdas tiempo, ¿ves? Ahora, las marcas de clase es el promedio de los límites, o sea, 7 más 12 y eso entre 2. Sale 9,5 y eso lo tira hacia abajo. Bien. Las frecuencias absolutas, la cantidad de observaciones que hay, ¿no? En otras palabras, vamos a preguntarnos cuántas personas consumieron de 7 a 11 sodas. Y si escuchaste bien, no dije a 12, dije a 11. ¿Por qué? Porque el 12 lo vamos a tener en cuenta en el intervalo de abajo. Así que pregunto de nuevo, ¿cuántas personas consumieron de 7 a 11 sodas? Y podemos ver que son estas 4 personas de acá. La pones en un color, perdón, acá. La pones en un color y siempre es bueno que las frecuencias absolutas la tengas en otro color. Entonces son 4 personas. Bien. Ahora, de 12 a 16 sodas, ¿cuántas personas? A ver, serían estas 2. También serían estas 6 de acá. Estas de acá.
y nada más. O sea, serían 14 personas. Bien. Ahora, de 17 a 21 sodas, porque recordad que el 22 lo vamos a tomar en cuenta aquí abajo. Entonces serían estas 6. Serían estas 6, ¿no? 6 personas. De 22 a 25 a 26 sodas. ¿Cuánto sería entonces? A ver, estas 3 de acá, ¿no? Estas 3 de acá. De 27 a 31 sodas. A ver, están estas 3. Y también está esta, ¿no? Y esta. Porque es de 27 a 31, de 30 a 100. Entonces serían 5. De 32 a 36 sodas serían estas 3. Y obviamente me falta una sola, que es esta. Así que la colocamos acá. A continuación sumamos todo esto. Recuerda que la teoría dice que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Entonces, si el tamaño de la muestra es 36, cuando yo sume todo esto, me tiene que salir 36. Quiero recalcar que si no sale 36 estaría mal, porque el tamaño de la muestra es 36. Pero si sale 36, no necesariamente estaría bien. Porque si, por ejemplo, aquí yo pongo un 3 y aquí yo pongo un 15, también me va a dar 36, pero está mal. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Bien. En la frecuencia relativa, la primera va a ser igual a la primera frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. O sea, 36 y aprieto F4. Tienes que apretar F4 sí o sí para que copie la fórmula hasta el final. Si no, no te va a salir. Así que vas a tener mucho cuidado con eso. Bien, una vez que tengo todo esto, lo único que hago es Control C y me voy a la frecuencia porcentual. Y no vas a dar Control V porque está hecho con fórmula. Vas a dar clic derecho, pegado especial, de valores y aceptar. Lo vas a poner en porcentaje y le vas a aumentar 2 decimales. Bien. Una vez que tienes eso, vas a buscar las frecuencias absolutas acumuladas ascendentes, que la primera va a ser la primera frecuencia absoluta. O sea, este 4 de acá se repite acá. Y este segundo dato va a ser este 4 más el 14 de aquí abajo. O sea, se suma cruzado, ya con el segundo de abajo. Y ahora vendría 18 más 6 y así, pero para que no pierdas tu tiempo, lo puedes lanzar hacia abajo. Siempre dándote cuenta que la última, o sea, esta que está acá, la última frecuencia absoluta acumulada ascendente tiene que ser igual al tamaño de la muestra, si no, está mal. Bien, vamos otra vez con la frecuencia relativa, ahora es el mismo proceso, ¿no? O sea, 4 entre este 36 de acá, aprieto F4. No te olvides apretar F4 para todas las frecuencias relativas. Enter. Y ahora lanzas todo esto hacia abajo. Bien. Lo que haces a continuación es Control C. Y te vienes aquí al lado, clic derecho, pegado especial, de valores y aceptar. Lo pones en porcentaje. Y ahí tienes a tus frecuencias porcentuales. Más adelante vamos a interpretar toda la tabla, ¿ya? La interpretación. Bien, primero de completarla. ¿Cómo hacemos entonces ahora las frecuencias absolutas acumuladas descendentes? La primera tiene que ser igual al tamaño de la muestra. O sea que vas a poner 36. ¿Estamos? Y como son absolutas, siempre es bueno que tenga otro color. Bien, esta de aquí abajo va a ser el 36 menos la primera frecuencia absoluta, o sea, no es este 4, sino este 4 de acá. En esa parte, por favor, quiero que tengas muchísimo, pero muchísimo cuidado, ya que si eliges este 4 van a salir otros números. Y lo lanzas hacia abajo. Bien. Siempre teniendo en cuenta que la última frecuencia absoluta acumulada descendente tiene que ser igual a la última frecuencia absoluta. Y ahora hacemos el mismo proceso que veníamos haciendo,
¿no? 36 entre, ahora es el mismo 36 y no te olvides de apretar F4. Lo lanzas hacia abajo, ahí está, control C, te vienes a aquel lado, te das cuenta que el proceso se repite, ¿no? Bien. Y porcentaje con dos decimales. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es buscar los estadígrafos. Para eso fue que hemos hecho esta columna. Vamos a buscar la media, ¿no? ¿Recuerdas la media? La fórmula de la media para datos agrupados es la sumatoria de xy por fi sobre n. Por eso creamos esta columna que se llama xy por fi. Entonces va a ser igual a la primera marca de clase, xy, aquí está, 9,5, por la primera frecuencia absoluta, 4. Y eso simplemente lo lanzo hacia abajo. Y lo voy a sumar. Suma de todo 722. La media va a ser igual a este 722, que es la sumatoria de xy por fi, entre el tamaño de la muestra, que es 36. 20,05. O sea, ¿qué significa esto? Que las personas en promedio consumieron 20,05 soda. Bien, entonces ya tenemos a la media. A continuación, buscamos la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Que la fórmula de la desviación estándar para datos agrupados nos dice que es la sumatoria de, o sea, la raíz cuadrada de la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase menos la media al cuadrado sobre el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, por eso que hemos creado estas columnas de acá, para ir creando el numerador de a poco en poco. Por ejemplo, en donde dice xy menos x, o sea, la primera marca de clase menos la media, me voy acá, la primera marca de clase menos la media. Y voy a apretar F4 para que pueda correr la fórmula hacia abajo. Debes apretar F4 porque recuerda que la media la hicimos con una fórmula. Entonces, si no lo hicieras, no te va a copiar la fórmula. Sale menos 10,05. Lo voy a lanzar hacia abajo. Y ahora viene xy menos x al cuadrado. O sea, muy fácil. Igual, un número al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo. Entonces, este por este. Enter. Y lo voy a lanzar. Ya lo tienes ese. Ahora viene fi por xy menos x al cuadrado. En otras palabras, para que te sea más fácil, directamente, ¿no? La columna 5 por la columna 16. Es igual a, busco la primera fi. No, esta, ¿no? 4 por esta. 445,67, lo lanzas hacia abajo y todo esto lo vas a sumar. Sumas 2388,89. Y si recuerdas la fórmula es la raíz, ¿no? Así que pones raíz de esto que está acá, que es la sumatoria de fi por xy menos x al cuadrado entre n menos 1, tamaño de la muestra 36, menos 1, escribes entonces 8,26. A continuación vamos a buscar la desviación media, o también podríamos buscar primero, a ver, ya que tenemos la desviación estándar, podemos buscar la varianza, ¿no? Primero la varianza, después hacemos los demás. La varianza de la desviación estándar al cuadrado, o sea, simplemente va a ser este número de acá, multiplicado por sí mismo. Y ahí está la varianza, el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar entre la media. Entonces, desviación estándar entre la media. Y eso lo pones en porcentaje. 41,19. Así que ahora sí podemos buscar la desviación media. Que para eso hicimos estas dos últimas columnas acá, que es valor absoluto de xy menos x. Entonces pones igual y busca la función abs, que es una función que te devuelve el valor absoluto de un número.
seleccionas este número de acá y ahí sale ya en positivo. ¿Ves? Lo lanzas hacia abajo. Bien, luego viene la frecuencia absoluta por x y menos x. En otras palabras, la columna 5 por la columna 18. Igual, buscas la primera con la columna 5. ¿Dónde está? Acá está. Por la columna 18, este de acá. Lo lanzas hacia abajo. Y lo vas a sumar. Bien. Entonces, porque recuerda que la fórmula, ¿no? La fórmula de desviación media te dice que es la sumatoria de las frecuencias absolutas por el valor absoluto de las marcas de clase menos la media. Entonces, y sobre el tamaño de la muestra. Entonces, ya tenemos el numerador. Aquí está. Entre 36, que es el tamaño, ¿verdad? 6.86. A continuación vamos a hacer la mediana. La mediana, acuérdate de la fórmula de la mediana para datos agrupados, ¿no? Límite inferior más el ancho de clase, que te multiplica a n sobre 2, que es el intervalo que contiene la mediana, menos la frecuencia absoluta acumulada ascendente anterior a ese intervalo, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana. En otras palabras, lo principal acá es el intervalo que contiene la mediana. Y yo, para hallar ese intervalo que contiene la mediana, o que también se puede ver el intervalo de la mediana, ¿no? Es n sobre 2. Perdón, n sobre 2. Y sabemos que n es 36, que es el tamaño de la muestra, por lo tanto 36 entre 2, 18. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Ese 18, igual, yo lo tengo que buscar en las frecuencias ascendentes. O sea, en otras palabras, lo tengo que buscar en la columna 8. ¿Hay el 18 o no hay? Efectivamente hay. Bueno, ¿qué pasaría, profesor, si es que no hubiera? Si es que no hubiera, debería elegir al inmediato superior. Pero bueno, en este caso hay. Entonces, el 18. Y hacemos la fórmula. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 12. Más el ancho de clase, ¿cuánto es? 5. Y ahora vas a abrir dos paréntesis. Y ahora viene intervalo de la mediana, que es n sobre 2. Pero ya sabemos cuánto es n sobre 2. Sabemos que esto es 18. Menos la frecuencia absoluta acumulada ascendente anterior al intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál es la anterior? A ver, este cuadro de acá, ¿ves? Cierro un paréntesis entre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, o sea, 14. Y cierro el otro paréntesis. Entonces la mediana nos sale 17 exacto. Bien, vamos a buscar, ahora si te aprendiste bien la mediana no vas a tener problemas ni con los cuartiles ni con los percentiles. Vamos a ver el cuartil 1 y vengo acá a justificarme para ver dónde va a estar el cuartil 1. O sea, pongo acá el intervalo del cuartil 1. ¿Cómo llamamos el cuartil 1? Era n sobre 4, ¿no? O sea, 36 entre 4 sería 9. Y ese 9, ¿dónde lo vamos a buscar? En las frecuencias ascendentes, ¿no? Las acumuladas ascendentes. Y no hay el 9, así que el que le gana es el inmediato superior, que es el 18. ¿Estamos? Entonces, esto va a ser igual, el límite inferior, ¿cuánto va a ser? También 12, más el ancho de clase, que es 5, multiplicado por, abres dos paréntesis, y pones el intervalo del cuartil 1, que sería 9, menos la anterior. ¿Cuánto es la anterior? Es este 4, la anterior, o sea, la acumulada ascendente anterior, ¿no? Y la divides entre la frecuencia absoluta, que es 14. Perdón, anoté un numerito mal. A ver, vamos una vez más. Bien, el paréntesis entonces 9, ¿no? Menos la anterior. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta acumulada ascendente anterior? Es 4. Cierro un paréntesis entre la
frecuencia absoluta del intervalo de cuartil 1, ¿no? Ahora, el cuartil 1, 13.78. Bien. Entonces, el cuartil 1 podríamos interpretarlo como, por ejemplo, de la siguiente manera. Podemos decir que el 25% de las personas consumieron menos de 13.78 sodas y el 75% restante consumió más. Vamos a hacer algunas interpretaciones, ¿no? Bien. Y vamos a ver la parte de el cuartil 3. Porque como ya sabes, el cuartil 2 pues es la misma mediana, pues, ¿no? Entonces el cuartil 3, vengo acá y vamos a decir dónde está, en qué intervalo está el cuartil 3. Recuerda que el cuartil 3 es 3n sobre 4 y 3 por 36 entre 4 te sale 32.46. Vamos a hacer la moda, que no te olvides lo que dice la moda, ¿no? La fórmula de la moda para datos agrupados es límite inferior más el ancho de clase que te multiplica a delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Entonces voy a buscar el intervalo de la moda, intervalo de la moda, que va a ser donde la frecuencia absoluta sea mayor. Ojo que digo la absoluta, no digo la ascendente, o sea, sería 14, con otras palabras, el segundo intervalo. Bien, entonces le pongo acá, segundo intervalo, porque FI es mayor y es 14. Para que se sepa cómo se lo está sacando. Bien, entonces ese va a ser el intervalo de la moda, ¿no? Donde está la mayor frecuencia absoluta. En otras palabras, su límite inferior sería 12 más el ancho de clase, que es 5, y ahora en la moda solo vas a usar un paréntesis y pones delta 1. Delta 1 es la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. O sea, 14 menos 4, 10. Entre delta 1 más delta 2. Ya sabemos que delta 1 es 10. ¿Y cuánto es delta 2? La diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la posterior. O sea, 14 menos 6, 8, más los 10 de delta 1, 18. La moda sale 14.77. Bien, vamos a buscar ahora el decil 10. Perdón, el percentil 10. ¿Cómo sería el percentil 10? Vengo acá y me justifico, ¿no? Intervalo del percentil 10. Intervalo del percentil 10. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser 10n entre 100. 10 por 36 entre 100 sería 360 entre 6, en otras palabras 3.6. Ese va a ser el intervalo del percentil 10. Entonces lo vamos a buscar ese 3.6 en las ascendentes. No hay. ¿Cuál es el superior? 4. Por lo tanto, este es el intervalo del percentil 10. Entonces 7, que sería su límite inferior, más 5, que sería el ancho de clase, por abro dos paréntesis. Ahora viene el intervalo del percentil 10, que sería 3.6. Menos la anterior, pero no hay anterior, entonces 0 entre la frecuencia absoluta, que sería 4, y sale 11.5, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir, interpretando, ¿no?, que el 10% de las personas consumió menos de 11.5 sodas
30% restante consumió más, ¿no? Y ahí tenemos el percentil 10. Vamos con el percentil 90. Bien, entonces el percentil 90, ¿cómo lo vamos a buscar? Ahora vamos a buscar por acá, vamos a justificarnos, a ver si el intervalo del percentil 90, y esto es 90 n sobre 100, 90 por n sobre 100, lo que sería 90 por 36 entre 100, y esto sale 32.4. Cabe recalcar que acá hago un pequeñito error. 3n sobre 4 son los 3 cuartos de 36, que sería 27, ¿no? Me cambia el cuartil 3 y ya no tienes que corregir, pero tienes que buscarlo acá, porque recuerda que esto venía, ¿no? Esto venía de acá, que si te sale 27 había que buscar 27 acá, y está el 27, entonces ahora sí me va a cambiar. Entonces vamos a hacerlo a ver. El cuartil 3, ¿a qué va a ser igual el cuartil 3? Va a ser igual a el límite inferior de ese intervalo hasta el 27, o sea 22, más el ancho de clase, que es 5, por, abro dos paréntesis, el intervalo del cuartil 3, que sería el número 27, aquí está, menos la frecuencia ascendente anterior, ¿cuál va a ser? Este 24, cierra un paréntesis, entre la frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 3, ¿no? Y cierro este paréntesis. Y el cuartil 3 me sale exactamente 27. Bien. Ahora, una vez corregido eso, porque siempre es bueno hacer con datos correctos, ahora sí vamos al percentil 90, donde 90 por n sobre 100 era 32.4, ¿no? Entonces, ese 32.4 lo vamos a buscar en las frecuencias ascendentes, y obviamente no está acá. Y lo que vamos a hacer es que elegimos al superior, o sea 35. Entonces su límite inferior sería 32, más el ancho de clase, que sería 5, por, abro dos paréntesis, y abro dos paréntesis, y sería elegir el 32.4 menos la anterior. ¿Cuál es la anterior? O sea, la ascendente anterior, que sería 32, cierro paréntesis, entre la absoluta, que sería 3. Ahora sí, 32.66. Bien. Y bueno, aquí hemos hecho dos interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de la mediana, tú puedes decir, ¿no?, que la mitad de las personas consumió menos de 17 sodas y la mitad restante consumió más, ¿no? Así, bien. Ya tienes entonces el cuartil 1, cuartil 3, percentil 10, percentil 90, y vamos a buscar el rango intercuartílico, que como ya sabes es el rango, el 50% central de los datos, ¿no? O sea, lo que hay, la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y buscamos la kurtosis, que como sabes la kurtosis para datos agrupados es igual, su fórmula es el cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10, ¿no? Entonces, vamos a armar el denominador aquí al ladito, a ver, igual a 2 por percentil 90 menos percentil 10, y eso sale 42.3, y la kurtosis va a ser el rango intercuartílico entre este valor que hemos hallado acá. En otras palabras, 0,3121. Finalmente podríamos buscar, a ver, el coeficiente de asimetría, que es la media menos la moda sobre la desviación estándar. Media menos moda
cierra paréntesis, entre la desviación estándar, 0.63. Bien, con eso hemos hecho muchos de los estadígrafos de la estadística descriptiva. Vamos a ver ahora la parte de las interpretaciones y también de los gráficos. A ver, vamos a esta parte súper importante con la parte de la interpretación. Por ejemplo, yo puedo decir que de 7 a 12 sodas consumieron 4 personas. De 7 a 22 sodas consumieron 6 personas. De 27 a 32 sodas 5 personas, que representan el 13,89% del total. Y podríamos decir, por ejemplo, que de 7 a 17 sodas consumieron 18 personas, que representan el 50% del total. De 7 a 27 sodas consumieron 27 personas, que representan el 75% del total. Y cada vez que compares con el 7 de arriba, la respuesta va a estar acá en las ascendentes. O sea, por ejemplo, de 7 a 32 sodas serían 32 personas. ¿Ves? De 7 a 37 sodas serían 35 personas. Y de 7 a 42 sodas, todas las personas. Bien. Que representa obviamente el 100% del total. Pero también podría ser que me saque una pregunta que me diga, por ejemplo, ¿qué significa este 0,8888? Ah, ya. Esta es la proporción de personas que consumió entre 7 y 32 sodas. Bien, ¿y qué significa este el 75%? Ah, ya. Porcentaje de personas que consumió entre 7 y 27 sodas. Ahora, ¿cómo serían las interpretaciones con las otras? O sea, con las descendentes. Por ejemplo, de 12 a 42 sodas consumieron 32 personas, que representan el 88.89% del total. Digamos, de 17 a 42 sodas, ¿cuántas personas? Son 18 personas, que representan el 50% del total. Por ejemplo, si me preguntaran qué significa este 0,1111, sería proporción de personas que consumió entre ¿cuánto? Entre 32 y 42 sodas. Y bueno, y si me preguntan, por ejemplo, qué significa este 33,33%, esto vendría a ser el porcentaje de personas que consumió entre 22 y 42 sodas. Bien, vamos a hacer entonces los gráficos de esta tabla. Podemos buscar primero el histograma de frecuencias absolutas, donde lo agrosemos con los límites, ¿no? Los copias en otra hoja aparte, te vas acá y copias obviamente las frecuencias absolutas. Aquí están. Agarra las frecuencias absolutas, insertar columna y en 3D. Te va a salir esto. Yo le saco esta rayita por una cuestión de estética. Me voy a clic derecho y dar formato a serie de datos, porque esto no es un histograma, porque las barras no están unidas. Entonces, para unir las barras en el ancho del intervalo, o sea, lo quitas y te vas a relleno, color de borde, perdón, línea sólida, para que haya una separación entre las barras, y la vas a poner en negra, ¿ves? Y ahí se ve más separadito. También le podríamos poner, por ejemplo, clic derecho, agregar etiquetas de datos, aumentémosles, a ver un poquito, aumentémosles acá para que se vea mejor. Y me falta poner los límites, ¿no? Entonces clic derecho, seleccionar datos y te vas a ir acá a editar, seleccionas los límites, aceptar, aceptar. Y bueno, presentación, título del gráfico, encima del gráfico. ¿Y cómo se llama esto? Se llama histograma de frecuencias absolutas. Para los otros ejes podemos ir a rótulos del eje, horizontal primario, bajo el eje. Y aquí le podemos poner cantidad de sodas por persona, y rótulos del eje vertical, título girado, y me voy a donde dice cantidad de personas, ¿no?
Bien, aquí en serie 1 se podría poner que diga histograma, pero puesto que solamente hay un solo gráfico en este, no hace falta porque ya se sabe que es el histograma. Más adelante, cuando hagamos dos gráficos, ahí sí. Bien, vamos entonces con el polígono de frecuencias absolutas. Entonces agarro las frecuencias absolutas, las copio acá mismo, y voy a agarrar las marcas de clase, o sea, la columna 4, recordando que se debe restar un ancho de clase, o sea, me quedaría 4.5, el ancho de clase 5, recordate, y aumentarle un ancho de clase, que sería 44.5. Y aquí ponemos 0, para que pueda cerrar el polígono en el eje de las X, 0 y 0. Agarras a todo esto y te vas a insertar, te vas a ir a línea. A mí me gusta más la cuarta, pero si agarras otra no hay diferencia, no hay problema. Bien, entonces le vas a poner, ahora son las mismas cosas en cada gráfico, ¿no? En general. O sea, las etiquetas de datos, que me saque el eje de acá, cuáles son los números, seleccionar datos, editar, selecciono las marcas de clase, aceptar, aceptar, y en la parte de la presentación, ¿no? Presentación, título de gráfico, encima de gráfico, y esto ¿cómo se llama? Se llama polígono de frecuencias absolutas. Entonces está el polígono y van los ejes, eje horizontal primario, título bajo el eje, cantidad de sodas por persona y rótulos del eje, eje vertical primario, título girado y cantidad de personas. Si es que tuvieras el Excel 2013, no hay problema, aquí a la derecha te va a aparecer una cruz verde, le vas a dar clic ahí y te va a salir los ejes, títulos de ejes, y lo pones directamente y no es más. Bien, ese es el polígono, ahora hay que hacer el histograma y el polígono juntos en un mismo gráfico. Por lo tanto, me voy a copiar esto, control C, me vengo para acá, control V, y esta que está acá la vamos a repetir, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí al ladito y vamos a seleccionar a los dos. Te vas a insertar columna en 2D, la primera en 2D. Bien, y acá vas a dar clic derecho en cualquier barra, la que tú quieras, y le vas a poner cambiar tipo de gráfico de serie. Bien, y vas a elegir, por ejemplo, este de línea. Te va a salir algo así. No importa si sale con diferente color, después se le ponen los nombres acá. Ahora recordad que para que sea histograma, tiene que tener las barras unidas, así que le vas a quitar el ancho del intervalo. No te olvides de ponerle la línea sólida, ¿no? Bien, y ahora vas a agregar etiquetas de datos. Bien, ahora necesitamos que salgan aquí abajo las marcas de clase, ¿no? Entonces seleccionar datos, editar, seleccionas esto de acá, aceptar y aceptar. Necesitamos también la parte de la que aquí no sería muy bueno que saldría de donde dice serie 1, vamos a ver que es el histograma. Entonces que diga histograma y donde dice serie 2 que diga polígono. Entonces clic derecho, seleccionar datos y aquí a la izquierda. En el 2000 sale modificar, es lo mismo. Entonces, editar acá y cómo se llama esta serie. Se llama, ¿cuál fue la que seleccioné? Perdón un ratito. Serie 1, ¿no? Ya, serie 1 sería el histograma. Bien, entonces histograma, aceptar. Y en la serie 2, editar, eso sería polígono. Aceptar, aceptar. Faltarían los títulos, presentación, título de gráfico, encima de gráfico, que sería histograma y polígono de frecuencias absolutas. Y en la otra, en los ejes, sería rótulos del eje horizontal primario, título bajo el eje, y te vas acá y pones cantidad de sodas por persona. Obvio que si fuera
Si fuera de frecuencias porcentuales sería porcentaje, ¿no? Bien. Y acá sería cantidad de personas. Bien, finalmente vamos con las ojivas. Para eso busco las frecuencias ascendentes y las descendentes. Copio las ascendentes, control C. Me vengo para acá. Pegado especial de valores, porque recuerda que fue hecho con fórmula, y busco las descendentes acá. Aquí están, control C, me vengo acá, clic derecho, pegado especial de valores, aceptar, anotas las marcas de clase aquí abajo y lo pongo así porque recuerda que esto lo agregamos, ¿no? O sea, aquí en la ojiva menor que es la que sube, la que empieza en 0, y la ojiva mayor que es la que termina en 0. Entonces agarra los dos, te vas a insertar, te vas a línea, ahí la cuarta, ahí salen las ojivas. Recuerda que la que va para arriba es la menor que, y la que va para abajo es la mayor que. Le puedes empezar agregando, ¿no?, etiquetas de datos. Ahora que salgan las marcas de clase, aquí están. Aceptar. La serie 1, que es la que sube, la azul, se llamará ojiva menor que. Aceptar. La serie 2 se va a llamar ojiva mayor que. Aceptar y aceptar. Y podemos ponerle también presentación, título de gráfico, encima de gráfico. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama ojivas menor y mayor que de frecuencias absolutas, ¿no? Y en los ejes igual, ¿no? O sea, cantidad de sodas por persona. Y acá sería cantidad de personas. Bien. Entonces, ya con esto tenemos las ojivas, podemos ver, vamos a ampliarlo un poco para interpretar un poco. Podemos decir, por ejemplo, que menos de 19.5 sodas consumieron 24 personas, pero más de 19 sodas y media le consumieron 18 personas. Menos de 29.5 sodas consumieron 32 personas, pero más de 29.5 sodas consumieron 9 personas. Por eso se llama ojiva menor, porque siempre es menos de 9,5, menos de 14,5 y lo lees en el azul. Y la ojiva mayor es más de 9,5 sodas todo el mundo, más de 14,5 sodas 32 personas. Bien, entonces, por ejemplo, en la parte de los histogramas, tú puedes decir que de 12 a 17 sodas fueron 14 personas que consumieron, de 17 a 22 sodas consumieron 6 personas, así, etcétera, etcétera. Bien, espero que toda esta información te haya servido para que puedas realizar tus prácticos o estadígrafos o interpretaciones o gráficos de esta parte de la estadística descriptiva. Así que espero que te vaya bien y cualquier consulta me puedes escribir al correo hd.sanchez@hotmail.com. Bien, te agradezco mucho, espero que te cuides bien y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias.